Bienvenidos a Max Estrenos. 2026 no da descanso. 20 películas que van desde thriller de supervivencia en el Outback australiano hasta la mayor batalla de superhéroes de la historia, pasando por Spielberg con extraterrestres, Nolan con griegos, los X-Men, He-Man y el regreso galáctico de Mando y Grogu. Si hay una queja posible para este año, es que hay demasiadas cosas que ver y el tiempo no alcanza. Pero antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 20. Apex. Sasha es una alpinista en luto que busca soledad en el interior salvaje de Australia. Ha perdido a alguien importante y el Outback parece el único lugar donde puede procesar ese dolor. Lo que no sabe es que hay alguien esperándola. Ben es un cazador con un código propio. No mata animales sino personas, y su próxima presa es ella. Le da una ventaja de unos minutos antes de empezar a seguirla con toda su experiencia. Apex es un thriller de supervivencia despojado, una mujer, un asesino y un territorio que no perdona. Baltasar Kormaker, director de Everest y Adrift, maneja el espacio natural como un personaje propio, y la fotografía de los Blue Mountains en Nueva Gales del Sur es deslumbrante. Charlize Theron lleva la película sobre sus hombros con una intensidad física y emocional completamente convincente. Taron Egerton sale de su zona de confort habitual para construir un villano frío y metódico que no busca simpatía. La tensión se mantiene de principio a fin sin grandes desvíos. El guión no arriesga más allá de la premisa, pero lo que ofrece lo ejecuta bien. Disponible en Netflix desde el 24 de abril. Número 19. Hokum. Escribir horror cuando la vida real te pesa se vuelve insostenible. Om Bauman lo sabe. Novelista de éxito, bebedor empedernido y cargado de culpa, llega a un hotel rural irlandés para esparcir las cenizas de sus padres, que allí pasaron su luna de miel décadas atrás. El personal le cuenta que hay una bruja sellada en la suite nupcial desde hace generaciones. Om lo descarta como folclore local hasta que las visiones empiezan y una empleada del hotel desaparece sin rastro. Hokum es la tercera película de Damian McCarthy, el realizador que con Caveat y Oddity se ganó un lugar en el horror contemporáneo. Esta es su obra más ambiciosa y pulida. Combina el horror sobrenatural con una estructura de misterio noir que te hace resolver un crimen mientras navegas una amenaza genuinamente supernatural. Adam Scott carga el filme con una vulnerabilidad sobria perfecta para el tono. El diseño del hotel y la suite nupcial es una demostración de cómo crear horror con espacio y atmósfera antes de recurrir a los sustos. La banda sonora es de Joseph Bishara, compositor de Insidious. Neon la distribuyó a cines en mayo de 2026 con excelente recepción crítica. Número 18. Mortal Kombat 2. El torneo llegó de verdad esta vez. Los campeones de la Tierra han sobrevivido al laberinto, a la zona muerta y a más de un intento por exterminarlos, pero ahora Shao Kahn convoca el torneo oficial y no hay manera de evitarlo. El Señor Supremo del mundo exterior exige la competencia y los guerreros de la Tierra no tienen opción más que participar. Con Johnny Cage incorporándose al equipo y viejas rivalidades reabiertas, la batalla por la existencia del reino terrestre comienza de verdad. Mortal Kombat 2 lleva la saga al torneo que el primer filme prometió y no mostró del todo. Simon McQuoid regresa a dirigir con Jeremy Slater en el guión, y la incorporación de Carl Urban como Johnny Cage es la apuesta más clara de la película. Alguien que puede llevar el humor y la acción al mismo tiempo con credibilidad real. Adeline Rudolph como Kitana y Tati Gabriel como Jade amplían el universo con dos de los personajes más queridos de la saga. El presupuesto sube, la escala sube y el nivel de violencia también. La primera película prometió el torneo y esta lo entrega. Número 17. The Punisher. One Last Kill. Frank Castle lleva demasiado tiempo cargando con el peso de ser el castigador. Ha intentado dejarlo atrás, pero el mundo tiene una forma persistente de encontrar a los hombres peligrosos cuando los necesita. Una nueva amenaza organizada se instala en su ciudad y amenaza con consumirla, y Castle sabe que nadie más va a hacer lo que hay que hacer.
esta será su última misión. The Punisher, One Last Kill retoma uno de los personajes más oscuros del universo Marvel, prometiendo una historia más cruda y directa que las adaptaciones anteriores. La dirección de Rick Roman Waugh, conocido por Wrath of Man y Shot Caller, da garantías de que el tono va a ser serio desde el principio. Los detalles del reparto principal están bajo reserva, pero la premisa apunta exactamente al corazón del personaje. Un hombre que no distingue con claridad si persigue justicia o simplemente ya no puede parar. La violencia aquí no es espectáculo, es consecuencia. El potencial del arco dramático es real y el director tiene el perfil adecuado para ejecutarlo. Número 16. In the Grey. Un equipo de operativos de élite recibe una misión aparentemente imposible: recuperar una fortuna de $1.000 millones robada por un dictador que opera con total impunidad. Viven en las sombras del poder global y están tan cómodos con las armas como con las negociaciones de alto riesgo. Pero lo que empieza como un atraco controlado se convierte en una espiral de traiciones y supervivencia, donde cada decisión puede ser la última para cualquiera del equipo. In the Grey es Guy Ritchie en modo clásico. Diálogos afilados, tiroteos estilizados y una química entre protagonistas que sostiene la película entera. Henry Cavill y Jake Gyllenhaal forman un dúo con energía visible desde el primer tráiler, y Eiza González los complementa como la operadora que los mantiene vivos. Christopher Hivju y Rosamund Pike suman peso real al conjunto. Ritchie construyó su reputación sobre exactamente este tipo de material y aquí regresa a él con total confianza y sin inhibiciones. La película llegó con cierto retraso desde su fecha original, generando expectativa adicional. Si la ejecución acompaña la premisa, puede ser una de las sorpresas más sólidas del año. Número 15. Star Wars. The Mandalorian and Grogu. El Imperio cayó, pero sus restos siguen sembrando caos por toda la galaxia. La Nueva República necesita a alguien de confianza para enfrentar esas amenazas, y el mejor candidato es Din Djarin, el cazarrecompensas mandaloriano que forma un clan inseparable con su aprendiz Grogu. Juntos reciben una nueva misión: rescatar a un prisionero de los Hutts a cambio de información vital. Es el primer filme de Star Wars en cines desde 2019. Jon Favreau dirige y escribe junto a Dave Filoni, los dos arquitectos de la serie original de Disney+. Pedro Pascal encabeza el reparto con Sigourney Weaver como la incorporación más notable de la película, interpretando a la Coronel Ward, una veterana de la rebelión. Jeremy Allen White también se suma. Ludwig Göransson regresa a componer. La expectativa es inmensa. El afecto por los personajes está completamente intacto, y el estreno del 22 de mayo lo posiciona como el gran evento de Star Wars que los fans llevan años esperando. El peso de ser el primer regreso galáctico en 7 años es una presión que no cualquier película puede sostener. Número 14. Backrooms. Un hombre cae hacia afuera de la realidad. El suelo parece ceder bajo sus pies, y lo siguiente es un pasillo interminable de luz fluorescente amarillenta y moqueta húmeda que se extiende en todas las direcciones sin fin aparente. Los backrooms son un espacio liminal infinito donde la lógica del mundo real no aplica y donde algo habita entre las paredes. La película que lo adapta arranca de una puerta que aparece en el sótano de una tienda de muebles. Backrooms es la adaptación de la serie viral de YouTube del director Kane Parsons, quien con 20 años se convierte en el realizador más joven en la historia de A24. La película está producida por James Wan, Sean Levy y Osgood Perkins, y protagonizada por Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve y Mark Duplass. El universo de los Backrooms capturó la ansiedad colectiva sobre el mundo moderno, y la versión cinematográfica tiene todos los elementos para convertirlo en algo genuinamente perturbador en pantalla grande. La propuesta es de horror psicológico puro, con una lógica de mundo propia que se respeta hasta el final. Número 13. Masters of the Universe. Adam Glenn tiene 10 años cuando es enviado desde Eternia a la Tierra a toda velocidad,
separado de la espada del poder que es la única conexión con su mundo natal y con su verdadera identidad. 20 años después, Adam vive como un hombre común en un trabajo gris cuando la espada reaparece en su vida. El llamado es inevitable. Eternia está bajo el dominio tiránico de Skeletor y su familia y su mundo necesitan que Adam se convierta en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Masters of the Universe cierra décadas de intentos fallidos de llevar la franquicia a la pantalla grande con una producción real y bien respaldada. Travis Knight, director de Kubo y La búsqueda del samurái y Bumblebee, maneja el tono con precisión entre la épica de fantasía y la comedia de origen. Nicholas Galitzine encabeza el reparto junto a Camila Méndez como Teela, Idris Elba como Man-at-Arms, Alison Brie como Evil Lynn y Jared Leto como Skeletor. Amazon MGM lo distribuye globalmente el 5 de junio. La nostalgia es el motor, pero el material tiene suficiente sustancia propia. Número 2. The Furious. En el crimen organizado internacional de nuestros días, los mejores artistas marciales del mundo trabajan como sicarios, guardaespaldas y ejecutores. Wang Wei no es ninguno de esos. Es un comerciante humilde sin historial de violencia hasta que su hija es secuestrada y la policía resulta estar comprada. Sin opciones y sin tiempo, empieza a pelear. Su único aliado es Naveen, un periodista con secretos propios y más habilidad de la que aparenta. Lo que sigue es una escalada de combate que no frena. The Furious es cine de acción de Hong Kong dirigido por Kenji Tanigaki, uno de los coreógrafos y directores de acción más respetados de Asia, responsable de secuencias en Raging Fire y Flashpoint. El elenco incluye a Joe Taslim, Jayan Ruhian y Jiha Janen, un Dream Team de estrellas de acción asiática que no se había visto reunido en mucho tiempo. La recepción en el Festival de Toronto de 2025 fue extraordinaria. Los críticos coinciden. El guión es funcional, el diálogo es tosco, pero las secuencias de pelea son de las más impresionantes que ha producido el género en años. Número 11. Disclosure Day. Hace 79 años que los gobiernos del mundo ocultan la misma verdad. Margaret Fairchild es una meteoróloga de Kansas City con un pasado en el periodismo de investigación. Cuando un joven experto en ciberseguridad aparece en su vida con documentos que prueban que esa verdad existe y que es imposible de ignorar, todo lo que creía saber sobre el mundo empieza a colapsar. Lo que está a punto de revelarse es demasiado grande para que cualquier estructura de poder lo contenga por más tiempo. Disclosure Day es el regreso de Steven Spielberg a la ciencia ficción de extraterrestres después de más de 20 años. Con guión de David Koepp, su colaborador en Jurassic Park y La Guerra de los Mundos, la película protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth y Colman Domingo explora qué le pasa a la humanidad cuando la verdad que siempre sospechó finalmente llega. John Williams compone la banda sonora, consolidando su 30ª colaboración con Spielberg. El estreno el 12 de junio en cines e IMAX posiciona la película como uno de los grandes eventos del año. Número 10. The Death of Robin Hood. La leyenda dice que era un héroe. La verdad es más oscura y más complicada que cualquier canción o historia que se haya contado sobre él. Robin Hood está herido y cerca de la muerte, cargando con el peso real de todo lo que hizo para convertirse en el personaje que todos conocen, las traiciones, los crímenes y las personas que quedaron en el camino. Una mujer misteriosa le ofrece una última oportunidad de salvarse, pero la redención nunca es tan simple. The Death of Robin Hood es una película de A24 escrita y dirigida por Michael Sarnowski, realizador de Un lugar en el silencio y Peg. Hugh Jackman interpreta a un Robin Hood envejecido y cansado, una lectura que recuerda a Logan de James Mangold en su disposición a trabajar la vejez del héroe como drama real. Jodie Comer co-protagoniza. La decisión de reencuadrar la leyenda como un thriller sombrío sobre la culpa y el arrepentimiento en lugar de una aventura convencional tiene todo el potencial para sorprender a quienes lleguen esperando algo predecible. El estreno es el 19 de junio. Número 9. Supergirl. Crecer en un mundo destrozado te endurece de formas que el entrenamiento nunca podría.
Kara Zor-El sobrevivió a la destrucción de su mundo kryptoniano, pero esa supervivencia tuvo un costo que moldeó todo lo que es. A diferencia de su primo Clark, el camino de Kara no fue el de alguien que creció en un mundo que la quiso desde el principio. Su historia fue forjada en el dolor y en la resistencia. Cuando fuerzas cósmicas amenazan la Tierra, tiene que decidir si está dispuesta a proteger un planeta que todavía no siente como suyo. Supergirl es el segundo filme del universo cinematográfico de DC bajo James Gunn y Peter Safran, basado en la aclamada novela gráfica Woman of Tomorrow de Tom King. Millie Alcock, conocida por House of the Dragon, encarna a Kara con la intensidad que el personaje demanda. Jason Momoa aparece como Lobo, añadiendo una energía completamente diferente al tono del universo. Matthias Schoenaerts completa el reparto principal. La expectativa después del éxito de Superman es alta, y el material de Tom King es de los más interesantes que la DC ha puesto en producción en años. Número 8. Moana. El océano llama. Y Moana, hija del jefe de la isla, siempre lo ha sabido, aunque durante años resistió ese llamado. Cuando las fuerzas que mantienen el equilibrio de su cultura comienzan a debilitarse, comprende que tiene que ir más allá del arrecife para encontrar respuestas. La aventura la lleva hasta Maui, el semidios y cambiante de formas que tiene el corazón de Te Fiti, y juntos emprenden un viaje que pondrá a prueba el coraje de ambos. La versión en acción real llega 10 años después del estreno animado, que recaudó $643 millones y cuya secuela en 2024 superó los 1.000 millones a nivel global. Thomas Kail dirige a Catherine Lagaya en su debut cinematográfico como Moana, mientras Dwayne Johnson regresa como Maui en un rol que ya hizo propio. Lin-Manuel Miranda, Opetaya Foai y Mark Mancina regresan para la música. Disney apuesta a que la calidez de los personajes, la herencia polinesia y las canciones ya conocidas sean suficiente para justificar la revisita. El estreno es el 10 de julio en cines de todo el mundo. Número 7. The Odyssey. Hay dioses que ayudan y dioses que estorban. Hay monstruos que devoran y sirenas que paralizan. En el medio de todo eso, un hombre que solo quiere volver a casa. Odiseo lleva 10 años combatiendo en Troya. La guerra terminó, pero el camino de regreso se convierte en una odisea de pruebas divinas, monstruos y tentaciones que desafían su astucia y su alma en cada tramo del viaje. The Odyssey es la adaptación de Christopher Nolan del poema épico de Homero, protagonizada por Matt Damon como Odiseo. El reparto incluye a Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Mia Goth y John Bernthal, entre muchos otros. La música es de Hans Zimmer y la fotografía de Hoyt van Hoytema. La película se filmó en Grecia, Italia, Escocia, Malta, Islandia y Marruecos, con un presupuesto de $250 millones y cámaras IMAX de 70 milímetros. Pocos proyectos generan tanta anticipación basada simplemente en el nombre del director. El estreno el 17 de julio en cines e IMAX la convierte en uno de los grandes eventos del verano de 2026. Número 6. Spider-Man: Brand New Day. Peter Parker vive completamente solo. El hechizo de Doctor Strange borró su nombre de la memoria de todos, y Peter sigue siendo Spider-Man a tiempo completo en una Nueva York que no sabe quién es. No hay familia, no hay amigos, no hay historia. Solo la ciudad y el peso infinito de la responsabilidad. Cuando una nueva amenaza emerge desde las sombras y algo empieza a cambiar en él físicamente de formas que no comprende, Parker tiene que enfrentarse a su desafío más oscuro y más solitario hasta ahora: Spider-Man. Brand New Day es la cuarta película de Tom Holland como Peter Parker, dirigida por Destin Daniel Cretton. El regreso de Zendaya, Jacob Batalon y John Bernthal como Frank Castle le da continuidad emocional al arco. Mark Ruffalo también aparece como Bruce Banner. La premisa del aislamiento total le da a esta entrega un potencial dramático diferente al de las películas anteriores. La tensión entre ser Spider-Man a tiempo completo y seguir siendo Peter Parker es el corazón de la historia. El estreno del 31 de julio la posiciona como el gran evento del universo cinematográfico de Marvel para el verano. Número 5. Mutiny. Paul Reed presenció el asesinato de su jefe millonario.
En lugar de convertirse en el testigo que la justicia necesitaba, se convirtió de la noche a la mañana en el principal sospechoso del crimen. Ahora huye, busca las pruebas que lo exoneren y desentierran una conspiración que va mucho más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. Cada persona en quien confía puede ser parte del problema, y el margen de error es cero. Mutiny es thriller de acción en fuga protagonizado por Jason Statham, que aquí trabaja el género del hombre inocente perseguido con el mismo rigor físico de sus trabajos anteriores, pero con un trasfondo conspirativo de escala global. La película llegó a cines del Reino Unido y Europa en agosto de 2026 con la distribución de Studio Canal. El género del hombre injustamente acusado tiene una tradición sólida en el cine de acción anglosajón, y el éxito depende del ritmo y de la credibilidad del protagonista cuando las cosas se complican sin salida aparente. Statham es exactamente el tipo de actor que puede sostener ese arco. Número 4. Street Fighter. Ryu y Ken llevan años separados, cada uno siguiendo su propio camino. Cuando la agente Chun-Li los recluta para el torneo de los guerreros mundiales, lo que parece una competencia internacional de artes marciales, resulta ser la fachada de algo mucho más oscuro y peligroso. Una conspiración emerge desde el fondo del torneo y los dos rivales históricos tienen que dejar de lado sus diferencias para sobrevivir a lo que hay detrás. Street Fighter lleva décadas esperando una adaptación cinematográfica verdaderamente digna del legado del videojuego de pelea más icónico de la historia. Esta versión apuesta por tomarse en serio a los personajes y al universo, mientras mantiene la energía visual y la espectacularidad de acción que el público lleva años esperando. Los personajes principales llegan con sus diseños completamente intactos y reconocibles para quienes crecieron con el juego en las salas arcade. El historial accidentado de las adaptaciones anteriores impone cautela antes de celebrar, pero el concepto tiene una base sólida y el estreno el 16 de octubre en cines le da un momento del año con menos competencia directa de franquicias. Número 3. The Hunger Games. Sunrise on the Reaping. 24 años antes de que Katniss Everdeen tomara su lugar en la arena, Panem celebró el 50º Juego del Hambre, el más cruel de su historia, el doble de tributos, el doble de muertes. Haymitch Abernathy, un joven de la región 12, es seleccionado para competir en la arena más letal que el Capitolio haya construido jamás. Lo que vive allí lo marcará para siempre y explicará al hombre distante y alcohólico que todos conocen en la saga original. The Hunger Games. Sunrise on the Reaping cuenta con Joseph Sada como Haymitch, Jesse Plemons, Ralph Fiennes como el presidente Snow, Glenn Close, Elle Fanning como una joven Effie Trinket y Kieran Culkin como Cesar Flickerman. Francis Lawrence, director de Catching Fire y ambas partes de Sin Sajo, regresa al timón con guión de Billy Ray. La novela de Suzanne Collins vendió más de 1,5 millones de copias en su primera semana, convirtiéndose en el debut más exitoso de la saga. El potencial dramático del personaje de Haymitch y la escala de producción la convierten en uno de los títulos más esperados del año. Número 2. Dune, Part 3. Paul Atreides lleva 12 años gobernando el universo conocido como Muad'Dib. El mundo se inclinó ante él, pero el precio fue una guerra santa que se extendió por galaxias enteras y dejó millones de muertos en su nombre. Ahora los mismos que lo elevaron conspiran para destruirlo, y sus visiones están nubladas por fuerzas que no controla ni comprende. Las decisiones de los próximos días podrían cambiar el destino de toda la humanidad de formas definitivamente irreversibles. Dune. Part 3 cierra la trilogía de Denis Villeneuve con el material más complejo y políticamente ambicioso de toda la saga. La historia de Dune Messiah de Frank Herbert es una inversión radical del héroe clásico. El protagonista ya no es el elegido luchando por el trono, sino el tirano que el universo quiere derrocar. Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy y Jason Momoa regresan. Robert Pattinson se incorpora como el villano Scytale. Hans Zimmer también vuelve. El estreno, el 18 de diciembre, lo posiciona junto a Avengers, Doomsday, como el gran cierre cinematográfico del año. Los fans ya lo llaman Doomsday. Número 1. Avengers, Doomsday.
Victor Von Doom, gobernante de Latveria y el genio más peligroso del planeta, desata una crisis multiversal que amenaza con consumir la realidad entera. Los Vengadores no tienen opción más que reunirse, pero esta vez el enemigo está varios pasos por delante de todos ellos. Wakandanos, los Cuatro Fantásticos, los Nuevos Vengadores y los X-Men convergen en la batalla más grande que ha visto el universo cinematográfico de Marvel hasta ahora. Avengers. Doomsday es el gran crossover que lleva años construyéndose, dirigido por los hermanos Russo, quienes ya entregaron Infinity War y Endgame, las dos películas más exitosas de la franquicia. Robert Downey Jr. regresa al universo como Victor Von Doom, una de las noticias más impactantes que Marvel ha dado en años. El elenco incluye a Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Vanessa Kirby, Paul Rudd, Florence Pugh, Letitia Wright, Kelsey Grammer y muchos más rostros conocidos del universo extendido. El estreno el 18 de diciembre, mismo día que Dune, Part 3, convierte ese fin de semana en el mayor evento cinematográfico del año sin ninguna duda. El cine de superhéroes tiene una cita absolutamente ineludible en la recta final de 2026. Y eso es todo. 20 películas que van desde el horror irlandés más íntimo hasta el crossover más grande del universo cinematográfico de Marvel. Hay de todo y para todos. Lo que está claro es que 2026 no va a aburrirte. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!